Hace rato le comentaba a una persona cuando leía o cuando hablaba acerca de esta meditación y decía, pues es que el tema es fácil, Dios es eterno. Lo complicado es aplicarlo, aplicarlo a nuestra vida, aplicarlo a lo que vivimos, aplicado a lo que ha existido, a lo que ha sucedido. Y es que sí, difícilmente nosotros tenemos una concepción de lo que es eterno. ¿Qué puede ver usted que sea eterno? El sol, la luna, todo fue creado por Él. Es decir, todo ha tenido un principio. Pero cuando hablamos de la eternidad de Dios, debemos comprender que Dios no tiene principio. Y por supuesto no tiene fin. Estuve buscando dentro de la palabra eterno, y ninguna me satisfacía en mi pensamiento. Porque revelaba esto, revelaba el hecho de saber que Dios es eterno. Difícilmente para cada uno de nosotros podemos conceptualizar esto. No sabemos lo que es la eternidad. No es que haya varias cosas eternas en esta tierra y que podamos decir, pues es eterno como, ya les decía el ejemplo del sol, o es eterno como los mares, o es eterno. No, porque todo esto tuvo un principio y es un principio que Dios le dio existencia. Entonces en nuestra mente no hay algo que nos determine qué es la eternidad. Sin embargo, en esta eternidad está el principio de nuestra fe, la eternidad que es en Dios en que no hubo principio, en Dios en que no habrá fin. Es en lo único que podemos poner nuestra mirada al querer entender esto. Y dice el versículo 2 de este capítulo 90, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y es esto, es la explicación, el decir, antes de que todo lo que yo observo existiera, antes de que tú lo crearas, desde el siglo y hasta el siglo, es decir, desde antes y hasta el final, tú eres Dios. Y esto es un atributo que solamente se puede situar en nuestro Dios. Obviamente lo podemos ver en su Hijo, en el Señor Jesucristo, y obviamente lo podemos ver en el Espíritu Santo. Este atributo es un atributo que solamente pertenece a ellos. Hay atributos de Dios que pueden y que deben incluso ser parte de nuestra vida, la misericordia, el amor. Pero estos, la omnipresencia que veíamos con Adrián la semana anterior, la eternidad que el día de hoy analizaremos, su omnisciencia, su omnipotencia, son atributos que solamente le pertenecen a la Trinidad. Son atributos que seguramente veremos cuando observemos la figura de nuestro Señor Jesucristo y cuando abordemos el tema del Espíritu Santo, porque les pertenecen, porque la Trinidad tiene estos atributos en cualquiera de sus tres figuras, en cualquiera de sus tres formas. Y esto precisamente provoca que en nuestro pensamiento entendamos que el Señor Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Precisamente que estos atributos no pueden ser para nadie más que no sean Él. Y entonces la palabra dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué fue antes del principio? ¿Quién creó a Dios? ¿Por qué la palabra no dice y millones de años cuando empezó a existir Dios? ¿Por qué no dice y después de haber existido por millones de años Dios creó los cielos y la tierra?
¿Y por qué solamente se guarda en esto? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Jehová se presenta con Moisés para ordenarle que vaya y dirija a su pueblo, para ordenarle que se presente ante Faraón, Moisés le hace una pregunta y lo hemos visto. ¿Y quién diré que eres tú? ¿Qué le diré al pueblo que me está mandando? ¿Quién eres? Y el Señor le responde, diles que yo soy, te ha enviado. Yo soy el que soy. Y ya veíamos estos primeros atributos, esta palabra precisamente. Al decir yo soy, Él está diciendo el que no tuvo principio, el que se vale por sí mismo, el que no necesitó de nadie ni de nada para ser creado. Ese es el yo soy. Y nos está mostrando aquí su eternidad. Cuando en el Apocalipsis hablamos y leemos en los primeros capítulos, 3 veces se repite a lo largo del Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. La primera de ellas se refiere a Jehová, a Dios. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Fíjense, estaba buscando la definición de eternidad. Y la definición del diccionario eterno es que no tiene ni principio y no tiene fin. Y en este versículo la palabra dice yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Parece un juego de palabras, pero tiene un mayor sentido cuando lo podemos entender de esta manera. Para la humanidad lo eterno es que no tiene principio y no tiene fin. Pero el Señor nos dice en su palabra que Él es el principio y es el fin. Es como si le dijéramos, nos estás diciendo que tú eres eterno, que tú crees ser eterno, y el Señor nos dijera casi como cuando decimos, no creo, soy. Y no nada más soy eterno, yo soy el principio y yo soy el fin. El Señor es todo. Nuestro Dios es todo. En Él está el tiempo. En nosotros no había tiempo. No existía el tiempo. Él nos había hecho en su plan perfecto seres humanos que podrían ser eternos. Dice la palabra de Dios en el Génesis que cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dijo de que de todo el fruto que hubiera en el huerto podían comer. Y les dijo, y no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero nosotros sabemos que ahí existe otro árbol más. Y es el árbol de la vida. Una vez que Adán y Eva pecan, una vez que se encuentran con Dios después de haberlo hecho, dice la palabra del Señor en Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Había una manera en la que el hombre podía vivir eternamente. Y sin embargo prefirió comer del árbol que le fue negado para ello. Haciendo, veíamos en muchas ocasiones, un juicio en el que habían de encontrarse culpables. ¿Y por qué lo tomo en cuenta? Porque para entender la eternidad tenemos que comprender también que nosotros como seres humanos tenemos un tiempo que fue fijado a partir de aquí. Y no es más que un llamado más de misericordia. Dice el Señor, hay que cuidar este árbol,
Porque ahora estos han pecado. Porque ahora estos saben lo que es hacer el bien y el mal. No vaya a ser que alarguen su mano y coman de este fruto también. Y entonces vivan eternamente. Es un llamado de misericordia. El hombre tiene que entender que hizo mal y que tiene que morir. Cuando nosotros hablamos de misericordia, tenemos que entender que la misericordia de Dios, como su amor, como todos sus atributos, son eternos como Él. Con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué mis misericordias. A veces el quitar la vida también es un acto de amor. Y Dios sabía que para que el hombre pudiera ser reconciliado con Él, tendría que comprender la falta que había cometido. No le iba a permitir vivir en pecado toda su existencia. ¿Cuál es el propósito de que como seres humanos entendamos que hay un límite en nuestro tiempo? Fíjense si Dios no sabe todas las cosas, que antes de que pasara esto con Adán y Eva, en el tercer día, dice que el Señor, cuando formaba la tierra, separó la luz de las tinieblas. Capítulo 1 de Génesis, versículo 14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Nosotros sabemos que un día, por ejemplo, cuando estamos de pie, sabemos que a las 7, 8 de la noche ya empieza a oscurecer y dijimos, ya se hizo de noche. Y sabemos que en el amanecer a las 6, 6 y media de la mañana, cuando empieza a salir el sol, está iniciando un nuevo día. El proceso no es exactamente a esas horas. Los días empiezan a las 12 y a las 12 terminan, ¿no? Para los judíos es al revés. Cuando va terminando un día a las 6 de la tarde, empiezan sus horas, cada 3 horas, marcando el tiempo. Y entienden que el día termina hasta las otras 5:59, ¿no? Pero a lo que voy es, hay un propósito del Señor al crear todo. Y dice aquí muy claramente que hubiera esa diferencia entre las lumbreras de la noche con los del día. ¿Para qué? Para ser contabilizados los días, los meses y los años. Y les decía, fíjense si no sabía todas las cosas, que este versículo, esto, iba a ser utilizado para que el hombre entienda su fragilidad. En el momento en el que Eva toma del fruto del huerto y lo come, y Adán también lo come, en ese momento dice la palabra del Señor que ellos empezaron a saber el bien y el mal, a distinguirlo, a tener una conciencia que los castigaba a cada momento. Y como leíamos hace unos minutos, entendieron también que no iban a vivir eternamente. Y es por eso que elegiste Salmo 90. Porque el propósito de este Salmo 90 es entender la fragilidad del ser humano ante la eternidad de Dios. De inmediato, cuando Moisés escribe esto, dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eras Dios. Y si podemos ver la referencia que este marca hacia Proverbios, no lo busque, yo lo leo.
Proverbios capítulo 8, versículos 25 y 26. Dice: antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Es decir, el pensamiento de Dios nos lleva a entender que la formación del ser humano ya estaba prevista. Desde antes de que formase la tierra ya estaba prevista. Porque el Señor conoce todas las cosas. En su eternidad las conoce. Y entonces inmediatamente les decía que Moisés reconoce que Dios es eterno. Dice en el versículo 3 del capítulo 90: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Esto nos tiene que hacer entender algo. El tiempo nosotros lo empezamos a llevar gracias a que el Señor separó las lumbreras del día y de la noche. Y dice claramente para poder comprender o para poder llevar los días, los meses y los años. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos que Él es eterno? Precisamente por esto. Si usted lee este capítulo, entiende cuando les dice: pusiste nuestras maldades delante de ti, en el versículo 8, nuestros yerros a la luz de tu rostro, es decir, nuestros errores. Al decir hierro se refiere a eso, nuestros errores los pusiste delante de ti, delante de tu rostro. Cuando Adán y Eva pecaron, ese error que cometieron al comer de este fruto fue visto por Él. Ellos entendieron que Él había visto ese pecado. Ellos ya eran conscientes que el Señor había puesto su pecado entre ellos y Él. Ya no eran dignos de estar ante su presencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos de comprender que nuestro Dios ha sido desde antes siquiera de la formación de este mundo. Él era, Él es y Él ha de ser. Y la misericordia de Dios ha hecho que nuestros errores estén frente a nosotros. Siempre hemos visto a un Dios que castiga por el pecado, pero no es así de simple. Él es un Dios justo. La justicia también es parte de su eternidad. Su justicia es eterna. Sin embargo, el que lo presente delante de nosotros, que lo interponga entre él y nosotros, es un acto de misericordia. Nos está diciendo: hay algo que hay que apartar para que tú puedas estar ante mi presencia. Entonces este salmo pareciera que el objetivo es mostrarle al hombre su fragilidad, mostrarle al hombre que no merece estar allí, porque tiene que haber un llamado a su conciencia de buscarle profundamente. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esto es, enséñanos de tal modo a entender cuán frágiles somos. Enséñanos a entender que el hombre puede vivir 70 años, dice, y 80 años, quizá los que más, pero esto ya será para él pesado vivirlo, porque es frágil. Porque para ti, Dios, hay una eternidad, pero para nosotros no la hay en este momento. La eternidad la pudimos haber tenido en el principio, cuando se crearon los cielos y la tierra. Ahora, yo estoy hablando de una eternidad física. Nuestros cuerpos corruptibles tienen una caducidad, un término.
pero dentro de nosotros el Señor ha puesto una eternidad. Tan es así que no se determina por el pecado que vivamos o no vivamos. Todos vamos a vivir. Después de que el Señor venga por su iglesia, que venga por los que han confiado en Él, todos vamos a vivir. La diferencia es dónde. ¿Vamos a vivir con Él? ¿O vamos a vivir en un infierno eterno? Ese es el punto. Hay una eternidad en nosotros, en nuestro espíritu. Y ese espíritu, si es que ha creído en Él, se levantará con un cuerpo incorruptible. Ahora sí, un cuerpo que no tendrá término, pero que también quitará esto que trajo la desobediencia de Adán y Eva, y que nosotros sin duda hemos cultivado día a día. Entonces dice este salmo de Moisés: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Enséñanos a entender que hay una fragilidad en la vida del ser humano que día a día se va consumiendo. Enséñanos a ver que hay un fin para esta vida. Que esto haga que traigamos al corazón sabiduría. Por eso les decía, el hecho de que el Señor haya apartado de Adán y Eva el árbol de la vida fue un acto más de misericordia. Fue un acto de decir: no puedes vivir toda tu vida pecando, con esa conciencia como ahora la tienes. Vas a tener que caminar por otro lado y regresar a mí. Eso es lo que pasó en ese momento. No permitamos que alargue su mano y que coma del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. Es esto mismo que Moisés describe aquí. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Que entiendas que el único eterno es Él. Que entiendas que tu vida es una vida que se consume cada día. Que eres frágil y que necesitas de Dios. La eternidad tiene un propósito. La eternidad solamente está en Dios. Él la puso en nuestro espíritu. Dependerá de nosotros saber o buscarle con tal sabiduría que cuando tengamos esa eternidad la vivamos con Él y no la suframos con todos los que no hayan creído en Él. Desde el Génesis la paga del pecado es muerte. No es algo nuevo. No es parte del nuevo pacto en el Nuevo Testamento a raíz de nuestro Señor Jesucristo. Siempre la paga del pecado ha sido muerte. El apartarle del árbol de la vida fue una oportunidad más para reconciliarse con Dios. Es una oportunidad más el hecho de que nosotros nos confrontemos con el pecado que tenemos para acercarnos a Dios, para entender que hay una fragilidad en nosotros. Cometemos un gran error cuando vivimos esta experiencia de vida calificando todo lo que nos sucede como bueno o malo. Difícilmente podríamos hablar de la eternidad o del tiempo sin poder leer lo que hay en Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, debajo del cielo.
El tiempo es algo que nosotros transitamos en esta vida, debajo del cielo. En el cielo no hay tiempo. En el momento en el que nosotros morimos, en ese mismo momento dejamos de existir en este tiempo para despertar con nuestro Señor Jesús. Hay un llamado a nuestro espíritu en el momento en que morimos para resucitar. Tenemos que entender que como para Dios no hay tiempo, Él nos va a arrebatar, dice la Escritura, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, y dice, y levantará primero a los que han muerto, y luego a los que permanecen vivos. Es eso. Si usted ha perdido a una persona en el último tiempo, en el último año o a lo largo de su vida, debe comprender que esa persona, que el espíritu de esa persona, ya no está más en el tiempo. Por lo tanto, en el momento en el que el Señor Jesucristo venga, dice la Biblia que los mares arrojarán a sus muertos, que la tierra entregará a sus muertos, y que luego los que hayamos quedado, los que no hayamos muerto, seremos arrebatados. Y entonces nosotros tendemos, les decía, a calificar lo bueno y lo malo por lo que vivimos en esta vida que llevamos. Pero este capítulo de Eclesiastés nos lleva a algo más. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntarlas. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Lo que nos está diciendo la palabra es, a lo largo de nuestra vida en esta tierra, vamos a padecer y también vamos a sonreír. Vamos a trabajar y a veces dejaremos de hacerlo. Vamos a llorar y vamos a reír. Es parte de esta vida. Sin embargo, dice, todo lo que hizo, lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esto tiene que dejarnos ver que lo que nosotros pasamos en esta tierra es solamente una parte de la eternidad que Dios ha puesto en nuestro espíritu. Todo terminará. Todo concluirá. La vida en esta tierra de cada uno de nosotros va a terminar. Y va a terminar con esa simpleza como se escucha. Pero hemos de tener algo claro. Hay una eternidad que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Si nosotros logramos contar nuestros días, como decía el Salmo, de tal forma que traigamos sabiduría a nuestro corazón, entonces quiere decir que esa eternidad, esa perpetuidad que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestro espíritu, será levantado para vida eterna.
No podemos tomar esta vida como si fuera lo único que habremos de transitar. Porque entonces no sabremos que somos frágiles. Y no podremos convertir nuestro camino hacia Dios. Si has sufrido, es parte de esta vida. Pero también si has reído, es parte de ella. Si has abrazado, si has dejado de abrazar. En esta vida, todo puede pasar, bueno y malo, y es parte de ella. Pero debemos comprender entonces que lo verdaderamente importante es lo que Dios hizo perfecto desde el principio. Y desde el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando formó a Adán y a Eva, Él tenía un plan perfecto. Y era una eternidad con ellos. Era una eternidad con cuerpos incorruptibles. Era una eternidad rodeados de lugares en los que Dios les daría el fruto de la tierra. Todo cambió en el momento en que ellos pecaron. Y así ha cambiado para nosotros. Sin embargo, debemos comprender que la eternidad, esa eternidad de Dios, la ha puesto en nuestro corazón y en nuestro espíritu. De tal forma que cuando nosotros seamos levantados con Él, todo ese plan perfecto, todo eso que hizo hermoso en su tiempo, lo podremos ver y lo podremos vivir. Esa promesa es algo que sigue intacto. Cuando leemos la Biblia y podemos comprender que es un solo mensaje, es un mensaje que no ha cambiado, podemos entonces ir uniendo las partes. Vamos a leer por último 3 versículos más. Esto será en 2 de Pedro en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer el versículo 7, 8 y 9 del capítulo 3 de 2 de Pedro. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No ha tardado el Señor. Y no ha tardado porque para Él no hay tiempo. O sea, no dice, ya se me fueron 1000 años más y estos no. No, para Él no hay tiempo. El momento exacto en el que todos los que han de ser salvos sean levantados, en ese momento vendrá y cumplirá su promesa. Esa promesa de levantarlos, de levantarnos, será cumplida. Y será cumplida en el momento exacto. Así que si nosotros vemos que han pasado muchos años desde que el Señor Jesucristo vino, pues a lo mejor nosotros lo tendremos por tardanza, como dice aquí. Pero Él no se ha tardado. Él está esperando con paciencia que todos los que han de ser redimidos reciban esa salvación. Porque Él es eterno. Porque Él antes de que nosotros existiéramos y de que existiera este mundo, ya era. Siempre ha sido. Y una vez que haya nuevos cielos y nueva tierra, seguirá siendo. La diferencia es que en nosotros despertará esa eternidad para salvación, para vivirlo con Él, para adorarlo, para vivir con Él, para gozar de su presencia
tal y como era el plan perfecto, ese plan que cada uno de nosotros ha arruinado cuando peca. Dios tiene un propósito, lo ha tenido siempre. Leíamos en Proverbios, desde antes yo ya estaba allí. Cada uno de nosotros, desde antes de la formación de la tierra, ya estábamos en su pensamiento, ya sabía lo que había de acontecer. Siempre será más fácil conducirse en una historia en la que se sabe la conclusión. Es decir, si usted sabe que un día va a salir, va a manejar a lo mejor en carretera y va a chocar a lo mejor y estará hospitalizado, pero pasando 3 meses tendrá la oportunidad de levantarse y de andar, y esto traerá beneficio para su casa, seguramente será más fácil verlo ya sabiendo las cosas. Pero eso solamente está en Dios. Es como con Abraham. Abraham le dijo el Señor que estaría su pueblo 40 años, 400 años, perdón, en Egipto. Pero le dijo, pero saldrán y yo les daré una tierra. Abraham sabía lo que iba a acontecer y confió en él. El Señor desde antes de formarnos sabía lo que iba a acontecer. Por eso está esperando, porque va a llegar un momento exacto en el que los que hemos de ser levantados estaremos listos para ello. No se ha tardado, no ha retrasado su venida, eso lo hemos pensado nosotros, porque contamos desde Adán y Eva los días, porque vemos que anochece y que amanece y que ha pasado un día, porque vemos que durante todo el año pasa 12 ciclos de luna, porque vemos las estaciones del año y sabemos que ha concluido un año más. Hemos de contar nuestros días, pero hagámoslo de tal forma que entendamos la fragilidad para pertenecer a ese que es de siempre, que ha sido siempre y que será para siempre. Ese que es nuestro Dios, ese en el que hemos creído, ese el que nos hizo a imagen y semejanza de Él, ese que nos redimirá porque así lo ha planeado en su plan de salvación para nosotros. Seamos conscientes, como seres humanos somos frágiles y reiremos y lloraremos y nos gozaremos y nos enojaremos y viviremos y moriremos, pero no será eternamente, porque Él nos levantará así como levantó a nuestro Señor Jesucristo de la muerte. Justo así participaremos de la resurrección en Él. Señor, te damos gracias. Tu eternidad, Señor, es lo que debe tenernos confiados en saber que lo que hoy vivimos no es nuestro destino final. Tu eternidad incluso nos debe dar consuelo para los que hemos perdido alguna persona en estos tiempos. Porque esa eternidad que tú sembraste en nuestros corazones, cuando todo lo hiciste perfecto, han de permanecer hasta que seamos levantados y seamos redimidos por tu poder. Si logramos ver la eternidad en la vida del hombre, podremos comprender que hay tiempo de llorar y que hay tiempo de reír. Podremos comprender que esto no determina si tú eres bueno o eres malo. Podremos entender que vivamos lo que vivamos en esta vida terrenal. El final es glorioso. El final
será eterno a tu lado. Esta es nuestra esperanza. Este es el Evangelio que tú has sembrado en nuestros corazones y confiamos en ello. Y cuando venga el juicio, Señor, nosotros estaremos contigo. No seremos partícipes de él, porque no habrá condenación para el que ha creído en ti. Te agradecemos, Señor, este tiempo. Ha sido en verdad un tiempo que ha nutrido nuestro pensamiento. Conocer tus atributos, profundizar en el entendimiento, en el conocimiento de ellos, solamente nos ha dejado ver que eres un Dios de amor para cada uno de nosotros. Gracias por todo esto, Señor. Gracias porque en su tiempo tú lo hiciste todo perfecto y porque lo sembraste en nuestros corazones y porque hemos de vivir de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia en el momento en el que tú vengas por cada uno de nosotros. En tu nombre oramos, Señor. Amén.